Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Tema central para todo país es la educación. Y este gobierno tiene un plan para hacer crecer la economía, el llamado Plan México, y debe venir acompañado de una serie de mejoras de nuestro sistema educativo para que podamos realmente aprovechar las nuevas tendencias de la economía mundial. Y es un viejo problema de México que no hemos sido capaces de tener un sistema educativo suficientemente bueno para nuestro nivel de PIB per cápita. Y para entender esto, hemos invitado a un profesor de la Escuela de Gobierno de TEC de Monterrey, Marco Fernández, especialista. Bienvenido, Marco. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Marco. A ver, Marco, ahí hay un primer como punto de arranque. Se nos dijo que se iba a ajustar el sistema educativo para poder realmente dar las oportunidades que el Plan México debe estar atrayendo. No vamos a hablar del plan, ese es otro tema. Para cuando arranque, porque no ha arrancado, ¿ya está marchando en paralelo como debería las mejoras en el sistema educativo? Pues mira, yo creo que hay múltiples contradicciones. Por un lado, si queremos ver el vaso medio lleno, el gobierno ha dicho que la prioridad es la prepa, la media superior, y expandir también la cobertura de la universidad. Y a lo largo del año se han hecho anuncios para construir nuevos planteles o algunas secundarias reconvertirlas a prepas, dado que por la dinámica ya no se necesitan tantas secundarias demográfica, o expandir algunos planteles de la media superior. También se ha dicho que se están adecuando carreras tanto técnicas, es decir, del CONALEP o del CECITE, por ejemplo, y de las universidades tecnológicas para poder crear, por ejemplo, ciencias de datos, semiconductores y demás, de cara a lo que se prevé en los diferentes polos del bienestar del Plan México. Sin embargo, francamente, el diablo está en los detalles y evidentemente cuando uno los ve, se observan pues que la retórica va por un lado y la realidad va por otro. Porque para que esto funcione, cuando uno observa, por ejemplo, el presupuesto recientemente aprobado, pues no están los recursos para que jale. ¿Por qué? Porque uno, la educación media superior, quitando las becas, o sea, si quitamos el dinero sustantivo que se va a aumentar a las becas y quitamos ese rubro, hay una caída para los servicios educativos de media superior, tanto federales como lo que se transfiere a los estados, importante. Hay una caída del 3.9%. Para las universidades públicas hay una caída del 2.4%. ¿Esto es nominal o real? No, ya real. Por más que nos dijo la presidenta que eso no era cierto, no hay otros datos. Los datos son los que existen. Por ejemplo, a la UNAM la castigan con un recorte de 3.4%. E incluso hace 2 semanas aproximadamente reúne la presidenta en Palacio de Gobierno a todos los rectores de las principales universidades públicas del país y les dice que con austeridad republicana ellos tienen que ver de qué manera aumentar, por ejemplo, la cobertura de espacios para darle más oportunidades a los jóvenes de la educación superior. Pero perdón, o sea, eso es retórica, porque para que tú puedas multiplicar espacios, contratar más profesores para enseñar a más chicos, dotar de estas nuevas carreras requieren software que son costosos, requieren en muchos casos recapacitar o reentrenar a los profesores para que den las nuevas asignaturas que se esperan con el nuevo diseño de las carreras y demás, pues se requieren recursos. Y para la formación docente hay en total un recorte del 53%, es decir, menos de 91 pesos en promedio de recursos para capacitar a los docentes. Así es imposible. ¿Esto es a nivel media superior? Esto es a nivel global. A nivel media superior, la cifra es un poquito mayor, pero poquito mayor son 110 pesos por ahí. No es mucho mayor. Y el problema es que cuando uno va al país, porque pues hay uno que ver las escuelas cómo están, y pues no hay computadoras o las computadoras son de hace 15 años sin internet y demás. Hay una cosa que creo que dijiste de pasada y conviene subrayarlo, que no solo el presupuesto educativo ha caído y sigue cayendo, sino que las dos partes que crecen son las becas, que está en el presupuesto educativo, además de las transferencias y sueldos y salarios. Entonces, lo que queda para todo lo demás
capacitación, computador, es prácticamente nada. No, ya hay un problema, digamos, de cadencias, de tiempos. Cuando, por ejemplo, el presidente Echeverría decidió multiplicar el presupuesto de las universidades en 14, decía que había que meter dinero en las preparatorias. Ok, está muy bien. Se creó el Colegio de Ciencias y Humanidades y todo ese momento. Yo trabajaba en rectoría. El problema es que te lleva tiempo capacitar a los profesores para que puedan impartir las nuevas materias con los nuevos contenidos. O sea, no es de la noche a la mañana, pum, te cambio el chip y sale el profesor y ya está listo para enseñar. O sea, hay ritmos. Pero esos ritmos cuando tienes dinero. Cuando ni lo tienes, el ritmo se vuelve. Es lo que iba a decir. Incluso teniendo el dinero, no es de... Es que sal a la calle y empieza a enseñar. No hay dinero. Dos, baste ir a ver muchos de los planteles en los que las máquinas para hacer las prácticas técnicas están descompuestas o no tienen los insumos para, por ejemplo, incluso cosas básicas como la soldadura no se pueden hacer, o los tornos no pueden hacer las prácticas en metal porque es muy caro y entonces lo tienen que hacer en madera. O en el caso, por ejemplo, de los famosos robots para enseñarles mecatrónica y demás, pues son muy escasos, no todos los planteles lo tienen. Entonces, hay una contradicción porque al mismo tiempo en el discurso dicen, vamos a enseñar inteligencia artificial. ¿Cómo? Cuando menos del 50% de las prepas públicas del país cuentan con alguna computadora con acceso a Internet. Y recuerdo en una de las visitas, por ejemplo, en Parral, allá en Chihuahua, un profesor del CECITECH con mucha valentía levantó la mano, dijo, esto es una simulación. Yo invito a las autoridades a que vengan a mi plantel. Yo tengo computadoras de hace 15 años en donde los programas ya ni siquiera corren. ¿Cómo se supone que ahí voy a hacer prácticas de inteligencia artificial para mejorar el aprendizaje de mis estudiantes? Lo otro que se supone que ellos, el gobierno federal, hizo consultas con los diferentes sectores económicos del país para ver las necesidades de la formación de los chicos. Una y otra vez nosotros hemos hecho un montón de estudios en Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Oaxaca, Querétaro, Aguascalientes, etcétera. En todos sale una y otra vez que el inglés ya es una necesidad, no es un lujo. Para la enseñanza del inglés hay menos de 780 millones de pesos para todo el país. O sea, no hay dinero para enseñar inglés. Y no solo eso, que es dramático. Cuando tú ves el stock acumulado de personas que hablan inglés en México es de los más bajos de América Latina, siendo que tenemos la vecindad con Estados Unidos, el intercambio entre México y Estados Unidos. Entonces el rezago es profundísimo. Es profundo y que además para poder desarrollar estas carreras que se están anunciando, por ejemplo, lo básico tiene que estar cubierto. Claro. Es decir, que la mayoría de los jóvenes puedan comprender lo que leen, que tengan las bases matemáticas sólidas de pensamiento científico. Y lo que ha pasado, y para quien nos está escuchando, ojalá que entendiéramos como sociedad la tragedia de no tener evaluaciones a nivel nacional que den cuenta de cómo están los chicos. Porque sí sabemos, al menos hay 4 estados que con sus propios recursos han financiado sus evaluaciones. Estamos hablando del caso de Nuevo León, de Querétaro, el caso de Jalisco y de Guanajuato. Son los únicos, ¿eh? Y ahí sale que una mayoría importante de jóvenes no comprende lo que lee, no tiene esa parte matemática o científica. Y cuando uno lo conecta a la realidad, ¿qué quiere decir eso? Va uno a las empresas a hablar con la gente de las plantas y demás. No, profesor, es que fíjese que no podemos pedirle a un chico que mande un correo electrónico para compartir instrucciones con sus compañeros porque no sabe escribir una estructura de un texto, o le damos un manual para poder, como parte de su capacitación, ver cómo operar ciertas maquinarias, desde el montacargas, etcétera. Le decimos, ¿entendiste las instrucciones? Sí. Y hacemos las primeras pruebas y claramente no entendió lo que leyó. A ver, Marco, vamos a ir como poner un poco más de detalle de lo que está pasando, porque México construyó en los últimos 15, 20 años, había construido pues una buena, digamos, estructura para evaluar, el Instituto de Evaluación Educativa con sus distintos nombres. Esos
digamos, capacidades ya no existen, esos exámenes ya no se hacen. Desde la administración del presidente López Obrador se decidió cancelar las evaluaciones nacionales, que el último nombre se conocían como Planea, y en donde había una crítica que ojalá hubiera sido la crítica inteligente a Planea, y no, que era, tú hacías una evaluación y lo que no se hacía es hacer reportes a nivel escuela, a nivel subsistema, por ejemplo, en el caso de las prepas o a nivel tipo de secundarias, para bajarlo a las autoridades y decir, a ver, ¿qué saben y qué no saben los chicos? No solamente sacar los titulares de la prensa y decir, reprobados y más. No, lo que necesitas es, a partir de los resultados, trabajar con las comunidades escolares en estrategias de mejora. Eso no se hacía. Eso se tenía que mejorar y si hubieran realmente aprendido o querido mejorar, esto no se cancela, sino se mejora. Ahora estamos en el peor de los mundos porque se cancelan estos ejercicios. Ahorita están tratando de establecer unos ejercicios que se denominan ejercicios integradores de aprendizaje, que en pocas palabras se están haciendo en las secundarias nada más y en algunos grados de primaria, que son evaluaciones que supuestamente buscan ver si se está alcanzando los aprendizajes de la denominada nueva escuela mexicana. Pero ¿cuál es el problema? Uno, no tenemos, o sea, los están autoaplicando, no hay una retroalimentación que le permita tener a cada estado cómo está su sistema para decir, ok, yo tengo que capacitar. No solo el sistema, escuela por escuela. Exacto, escuela por escuela. Es decir, yo tengo que capacitar en estos y estos aspectos. Híjole, necesito apretar aquí en la enseñanza de estos temas matemáticos y demás. Y yo vi incluso una nota que había resultados muy raros en algunos estados que les iba muy bien. ¿Es de este mismo ejercicio? Es la autoevaluación de los maestros que sale, curiosamente, los que estaban en el sótano pasan a estar... Lo que pasa es en los primeros lugares, es algo verdaderamente increíble. Es que ahí hay que platicarle a la gente qué pasó. Tenemos 2 minutos de en el anterior, la Comisión de Mejora Educativa, que se llama Mejor Edu, hizo un intento de evaluación y lo implementó muy mal. Y entonces dejó a las escuelas a la buena de Dios sin recursos para implementarla. ¿Eso fue cuándo? Y eso fue el año pasado y antepasado. Y por lo tanto, esos resultados que se filtraron no son representativos, no nos dicen nada. Ahora están tratando de medio corregir, y digo medio corregir porque pareciera que hay una esquizofrenia en la SEP. No dotan, de hecho, le recortan en 65% los recursos al área de evaluación de la SEP. Imagínate. Están tratando de hacer lo mejor posible con lo que tienen y otra vez, por lo mismo, hasta ahorita, no sabemos si cuentan con datos representativos por estado, por tipo de escuela y demás. Entonces seguimos navegando a ciegas. Pero vamos a hacer un corte porque hay muchísimos temas, el sistema es muy complicado. Cuando regresemos vamos a entrarle a otro tema, si les parece, que es el de la deserción escolar. Sí, claro. Ese es un tema muy profundo, porque aquí estamos hablando de los que van a la escuela. Y uno de los problemas es que menos mexicanos van a la escuela que antes. Un segundo más, aquí en Primer Círculo. A ver, Marco, antes de pasar al asunto de la deserción, que es realmente dramático, yo quisiera hacerte 2 preguntas. Uno de los descubrimientos que se hicieron ya hace tiempo es el factor director. O sea, misma situación socioeconómica, puede ser el Valle del Mezquital o puede ser una zona alejada en Veracruz. Cuando tienes un buen director, ese director remonta los muchos retos que tiene enfrente. ¿Hay algo de esto todavía? Mira, eso es fundamental, lo que estás diciendo es fundamental porque los directores son los líderes o tendrían que ser los líderes de sus comunidades educativas. Las comunidades, claro. Y nuevamente lo que se ha erosionado fue que antes de las virtudes que sí hubo de la anterior reforma, más allá de decir que ellos decían, no, es que fue una reforma punitiva y laboral y no sé qué, los datos son los datos. Y sí hubo procesos distintos para nombrar a los directores de las prepas, por ejemplo. Sí eran personas con mayores capacitaciones y duraban en el puesto hasta 3 años con posibilidad de renovación.
Esto pues se ha erosionado. Es parte de lo que pues está, digamos, endeble, porque ahora la unidad que hace las evaluaciones, que es la unidad para la carrera de maestros y maestras, pues ha sido muy criticada por no establecer procesos claros, tanto para evaluar a los docentes que quieren convertirse como directores o a los profesores que quieren permanecer como profesores, pero tener un mejor ingreso. Exacto. Y que necesitan parte del proceso hacer evaluaciones. Hay mucha crítica a que se ha hecho con opacidad, con poca claridad, y pues hay mucha insatisfacción. Sí. Y entonces esto es importante porque se liga a lo que decía hace ratito de no tener recursos para mejorar la forma de capacitar a los docentes. Y tampoco tienes lana para incorporar la tecnología y potenciar el aprendizaje. Y entonces se va sumando todo y se vuelve mucho más difícil que la escuela realmente pueda servir de esa escalera de movilidad social, que es lo que todo país quisiera aspirar y que lamentablemente no es así. ¿Por qué? Y eso nos conecta a otro tema que ustedes mencionaron al principio. ¿Dónde están las prioridades del gobierno? El gobierno ha metido su gran apuesta es meter toda la lana a distribuir dinero a partir de las becas. Las becas van a ascender el próximo año a cerca de 186,000 millones de pesos, es decir, 36% del presupuesto de materia educativa se va a becas. Esto es a nivel primaria, secundaria media superior y superior. Y hay un aumento importante de recursos para una beca que se llama Rita Cetina, que empezaron en secundaria y ahora la quieren expandir a la educación primaria, y las becas Benito Juárez para la media superior. Para quien nos escucha, dirán, ¿pero qué tiene de malo que sean las becas? Bueno, pues es que otra vez, si las distribuyes sin darlas a los que más necesitan, sin evaluación de los resultados. Son universales, ¿ves? Para cualquier... Son universales y no, porque en teoría otra vez dice que son universales para cualquier estudiante que está en un plantel pública, pero lo que hemos visto con datos del propio gobierno, en el caso de las prepas, publicamos incluso en el blog de Educación de Nexos un análisis diciendo, vean, cómo las becas no están llegando a todos, la proporción de dinero se ha ido mayoritariamente a jóvenes de las familias que pertenecen de mayores recursos a costa de los más amolados. ¿Porque no tienen información y no la piden los otros? No, porque la están distribuyendo, la están distribuyendo con una lógica política, una lógica de política educativa. Entonces, cuando tú lo distribuyes así, pues entonces, pues pasas a no ayudar a los más necesitados, sino a los que son políticamente más movilizables. Y pues ahí están los datos. Y también es cierto, están llegando a los chicos, por ejemplo, más de tercero de prepa y no a los de primero, que es donde está el grueso de las personas que abandonan la prepa. Vamos a traer ese tema, porque uno de los grandes problemas del sexenio pasado, por primera vez en la historia de México, acabaron en el sexenio con menos estudiantes en primaria de los que entraron, de los que había en el sexenio de Peña, al final del sexenio de Peña. La presidenta llegó a decir que era porque la demografía ha cambiado, que es cierto. Hay menos niños y por lo tanto hay menos niños en la escuela. ¿Disminuyó el número total de niños por razones demográficas o hay más deserción? Es que otra vez son buenos para decir la verdad a medias, es la verdad. La verdad completa. La verdad completa es, a ver, ¿es cierto? ¿Hay menos número de niños? Sí, pero también perdimos un montón que no recuperamos por la pandemia. Y anunciaron con bombo y platillo cuando regresamos a clases que hacían una estrategia de la mano del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para ir por todos los que ya no habían regresado a la escuela y no funcionó esa estrategia. Segundo, lo que no dicen es, hoy de 100 niños que entran a la primaria, solo 28 van a terminar sus estudios de educación superior. En el camino, sobre todo en la prepa, en los primeros 2 años de prepa, la sangría en el sistema educativo es mayúscula. Y particularmente mujeres. Y fíjate que no. ¿Ya se corrigió eso? Más bien son los hombres. Que se van a chambear. Que se van a chambear. No sabemos a pero
el problema que hemos visto es que ellos dijeron, para resolverlo, vamos a poner becas. No, los jóvenes, nosotros hicimos 2 estudios que nos pidieron en Nuevo León y en Guanajuato para entender por qué los chavos están dejando la prepa. Y no lo están dejando por razones económicas. Porque ya las becas en prepa ya están... Otra vez, no. Las prepas, eso es lo que dicen, pero la realidad es que los datos muestran que no son universales, que se están centrando más en tercero de prepa, que hay un montón de chicos de primero que no están recibiendo prepa. Pero a lo mejor se van por eso, porque no les pero llega no, la beca. justo lo que encontramos es que la primera razón por la que se van es la académica. Porque están reprobando, porque sienten que la escuela no es para ellos, las clases son aburridas, se sienten frustrados y no hay ninguna tutoría, no hay ningún acompañamiento para decir, no, espérate, yo sé que traes broncas de la secundaria, que en plena prepa no sabes ni la regla de 3, te voy a ayudar. Y aquí yo sí quisiera compartirle con su auditorio. Nosotros, por ejemplo, empezamos en el TEC, y después sumamos a Tec Milenio y sumamos a la Universidad de Guadalajara y también a la Rosario Castellanos, para que no digan que aquí no se hace alianzas con lo público y lo privado, sea de partido o lo que sea, en hacer tutorías de los universitarios a jóvenes de prepa pública. En 8 estados llevamos ahorita 30,000 jóvenes que se les están dando tutorías en comprensión lectora, en matemáticas, y sí están mejorando sus aprendizajes. Y eso es importante porque estos jóvenes te están diciendo que se sienten acompañados, que es el complemento a la labor que hacen sus profesores en el aula y que entonces disminuye la probabilidad de abandonar sus estudios. Y eso es lo que hemos querido transmitirle a la autoridad federal. Le digo, necesitamos multiplicar esto. Esto no se resuelve repartiendo lana sin ton y son. Pero pues cuando ya las consideraciones son de otra índole, pues hay oído sordo. Ahora, para ponerlo en datos, en primero de primaria estamos captando al qué porcentaje de ese grupo de edad. Básicamente el 100%. Sí. O sea, la bronca no es en primaria. Para entender. Y en tercero de secundaria estamos captando ¿a cuántos? Tenemos una cobertura por arriba del 92%. O sea, 8%. Sí, pero digamos que la verdadera bronca está en la prepa. ¿Cuántos se inscriben a primero de prepa? En la prepa ya llegamos a números primero del 80% y ahí es donde en el primer año empieza la sangría, se van. ¿Y para segundo de prepa? Y para segundo de prepa ya tenemos una cobertura que bajó al 60%, 65%. Y por eso decía yo que de 100 que empezaron la primaria, solo 28 van a terminar la universidad. Y la generación pandemia, digamos, que perdimos en... ¿Cómo puedes decir que hay 100% si no sé, habrá unos en segundo de secundaria que todas son generación pandemia? ¿Cómo se ve la cicatriz de la generación pandemia? Pues, ¿de qué tamaño es la cicatriz? Sabemos el tamaño por los estados que sí hicieron su evaluación, que es importante en términos de lo que dejaron de aprender y que están haciendo estos estados estrategias a partir de los resultados precisamente para trabajar con sus comunidades e ir poco a poco nivelando. O sea, son dos problemas, lo que no aprendieron, pero también unos que ya no regresaron. Exacto. Sí. Pero justo, o sea, esto es importante porque para que tú detengas la sangría, necesitas que el joven sí sienta que la escuela es para él, que no se frustre. Si tú, por ejemplo, no aprendiste la regla de 3, va a ser difícil que puedas hacer ecuaciones. Es imposible. Si no haces ecuaciones, no vas a llegar a cálculo diferencial o integral. Pues es decir, ¿qué es esto? ¿De qué me están hablando? Una de las experiencias exitosas, porque también las hay, tú me corregirás, es precisamente Querétaro, en donde empezaron a vincular las necesidades de las plantas automotrices que traen enganchados a los aeroespaciales, ¿no? Y dijeron, a ver, ¿qué tipo de ingenieros necesitan? ¿Qué tipo de preparación necesitan? Modificaron planes de estudio y entonces la retención en el estado es notable. Hay varios estados, por ejemplo, también Chihuahua está tratando de hacer un análisis para decir, ok, ¿cuáles son las necesidades? Ellos están muy preocupados, se han perdido muchos empleos en Ciudad Juárez, no solo por los aranceles, sino justo uno de los temas nodales es el capital humano. Y aquí para quien nos está viendo, es que no sé cómo despertar la atención, porque la automatización y el cambio tecnológico está aquí.
Y tenemos más de 2 millones de personas que trabajan en el sector manufactura. La manufactura, ¿qué va a pasar? Muchas empresas están empezando a tener los robots que hacen las cosas más rápido y eficiente. Eso implicará destrucción de muchos empleos, pero la tecnología también crea otros empleos. Claro. Pero para que esos empleos los puedas tú solicitar y que te vayan a contratar, necesitas una preparación diferente. Nuevas habilidades. Nuevas habilidades. Y es ahí donde el sistema educativo está haciendo agua, donde no estamos preparando a las personas en habilidades digitales, en la parte de lo básico que dije, de comprender lectura, etcétera, en el inglés y demás. Y entonces es ahí donde podremos tener toda la ideología que neoliberal y que prianista y que la nueva escuela mexicana. Todo eso se va por la ventana porque a la hora de que no le dotamos a los jóvenes, a las personas con las herramientas necesarias para transformar su vida y que eventualmente cuando crezcan puedan tocar la puerta y les den un buen empleo, ahí se acabó toda la discusión ideológica. Y es ahí donde estamos. O sea, yo es donde veo el cortocircuito entre el discurso del gobierno que dice, queremos hacer un plan distinto de desarrollo con polos del bienestar y demás, y los recursos que no están enfocando para poder formar a las personas en esos ámbitos. Tenemos que cerrar el programa, por desgracia tenemos que cerrar el programa porque es un tema apasionante. De verdad, felicidades por tu trabajo y esperamos verte próximamente aquí. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Gracias, Marco. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.